Pues vamos a ir al capítulo 21 de Isaías. Ya vamos avanzando. Estamos más o menos a un tercio. De lo que es el libro de Isaías. Y creo que vamos a seguir disfrutando de toda esta palabra que el Señor nos va dejando a través de este precioso libro. Seguimos por un tiempo todavía con esta serie de juicios. Estaba leyendo en uno de los comentarios que esta parte de juicios, a partir del capítulo 21, lo titula, me llamó la atención, juicios de oscuridad. Porque parece que, como veremos, se agrava un poco más todavía la cosa. Esta vez serán sobre Babilonia, sobre Edom y sobre Arabia. Y pensando en este capítulo, también se me ocurrió un título alternativo bastante castellano, bastante castizo diría, que sería Viéndolas venir. Vamos a leer el capítulo y vamos a orar para que el Señor nos hable. Profecía sobre el desierto del mar, como un torbellino del Negev, así viene del desierto de la tierra horrenda. Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube, oh Elam, sitia, oh Media, todo su gemido hice cesar. Por tanto mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí como angustias de mujer de parto. Me agobié oyendo y al ver me he espantado. Se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado, la noche de mi deseo se me volvió en espanto. Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, ungid al escudo, porque el Señor me dijo así: ve, pon centinela que me haga saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de 2 en 2, montados sobre asnos, montados sobre camellos. Y miró más atentamente y gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. Y he aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí del Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Profecía sobre Duma. Me dan voces de Seir: guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El guardia respondió: la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved, venid. Profecía sobre Arabia. En el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dedán. Salid a encontrar al sediento, llevadle agua, moradores de Tema, socorred con pan al que huye. Porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla. Porque así me ha dicho el Señor: de aquí a 1 año, semejante a los años del jornalero, toda la gloria de Cedar será deshecha.
y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros, hijos de Cedar, serán reducidos, porque el Señor, Dios de Israel, lo ha dicho. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra siempre nos es necesaria, Señor. Gracias por usar al profeta Isaías, Señor, para hablarnos aún en este tiempo, Señor, porque tu palabra es eterna, tu palabra nunca pasa, Señor, y tus juicios, Señor, y todo lo que tú has establecido permanece para siempre, Señor. Bendice, Señor, esta porción que vamos a tomar hoy, Señor. Alimenta y vigoriza nuestro espíritu, Señor. Y en cuanto a mi parte, Señor, te pido una vez más, úsame para ser fiel transmisor de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como decía, seguimos con los juicios. Esta locución española, que muchas veces nos puede parecer un tanto negativa, porque se remonta a los cazadores, aunque hoy día también todavía sale gente a cazar. Y se refiere más bien a cazadores no demasiado experimentados, que cuando ven venir la presa se les escapa. Entonces pasa una, pasa otra, trata de disparar, pero no llega a tiempo. Entonces las ven venir, pero no las atrapan. Y quería hacer referencia a esto porque hoy día esta locución se refiere más bien a quedarse un poco a la distancia, contemplando los acontecimientos. Y precisamente estas palabras de juicio que nos vienen aquí nos muestran la figura de un atalaya, de un vigía que está sobre una torre, un vigilante de la ciudad, y desde su torre vigila y avisa si viene el enemigo o si ocurre alguna desgracia. En el segundo libro de Samuel, por ejemplo, en el capítulo 18, versículos 24 al 27, encontramos esta figura. Si me permitís leerlo un momentito. Segundo de Samuel 18, en el versículo 24 dice que David estaba sentado entre las dos puertas de la ciudad y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta del muro y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey y le dijo: «¿Viene solo?» «Las buenas nuevas trae», dijo el rey. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya otro que corría y dio voces el atalaya al portero diciendo: «He aquí otro hombre que corre solo». Y el rey dijo: «Este también es mensajero». Y el atalaya volvió a decir: «Me parece el correr del primero como el correr de Aimás, hijo de Sadoc». Y respondió el rey: «Ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas». Permitidme otra vez, es que tengo un poco de carraspera. En Ezequiel también encontramos
en el capítulo 3, ese lo dejo para vuestras anotaciones y si queréis leerlo en casa, el Señor le dice a Ezequiel: tú vas a ser mi atalaya. Y le da ciertas referencias de cómo el Señor lo ha puesto para advertir al malo de su maldad y que no se comporte de esta manera, porque si no, el juicio vendrá sobre él. Y el Señor le dice: si no lo haces, te voy a hacer a ti responsable de su muerte. Ezequiel capítulo 3. Entonces, aquí encontramos una palabra profética que les llega nuevamente a estas naciones, a estas tres que he mencionado. Pero, como digo, es una profecía de lo que les ocurrirá. Isaías está viendo el mal que les ocurrirá, que les va a acontecer por causa de sus maldades, y está utilizando la ilustración de este atalaya que ve venir los males sobre estas naciones. En un sentido, él está viendo el cumplimiento, Isaías, de la sentencia que el juez pronuncia sobre estas naciones que habían causado mal al pueblo de Israel. En primer lugar, encontramos, como estaba diciendo, a Babilonia. Babilonia recibe su merecido. Y estos son los capítulos, como vemos ahí en la pantalla, del 1 hasta el 10. El vigía estaba ya allá arriba y está esperando ver algo que, como decía, va a acontecer su castigo, pero de repente lo que ve lo deja pasmado, lo deja horrorizado. Dice que vienen en él como un temor, como un temblor, como una mujer que está de parto, viendo la serie de atrocidades que les va a acontecer a Babilonia. Cuando habla del desierto, se está refiriendo a Babilonia. Hay una zona cenagosa entre los ríos que la rodean, que al sur de Mesopotamia, cuando se seca un poco, se vuelven pantanos. Pero en esos pantanos no hay nada de vida. Son ciénagas completamente deshabitadas, y por eso lo llama el desierto del mar. El vigía dice que vienen jinetes de Media, los medos, no de la Tierra Media. Eso es un libro que escribió Tolkien. Vienen de Media y dice que vienen montados de 2 en 2. Es curioso. Uno puede pensar a lo mejor, ¿pero qué hacen 2 jinetes montados en un caballo? No, iban en un carro. El carro tiraba de estos 2 guerreros. Los carros medos llevaban un carro de mayor tamaño, entonces uno llevaba las riendas y podían haber de 2 hasta 4 en el carro, y el otro llevaba un arco, a veces llevaba una lanza, y a veces había otro que llevaba un escudo para protegerse. Y entonces dice que ve muchos jinetes montados de 2 en 2, en burros, en caballos, en camellos, vienen para atacar. Los medos y los persas, como bien sabremos, invadieron Babilonia. Y como estamos leyendo aquí, resulta que los babilonios en ese momento estaban de fiesta, estaban de banquete,
como lo encontramos, por ejemplo, en el libro de Daniel, con Belsasar, que estaban ahí festejando y aún tomaron las copas sagradas del templo. Y en ese momento, cuando fue pronunciado el juicio, llegó Ciro con todo su ejército y arrasó Babilonia. Dice que no quedó nada, ni siquiera los dioses, esas grandes imágenes que habían levantado, las derribaron todas. Todo cayó. Y esto, si me permitís, hermanos, que tiene de interesante, bueno, interesante sí, pero lo más importante aquí en esta palabra es que el juicio del Señor se cumple. Él da su sentencia y se cumple. Por eso termina en el versículo 10, diciendo al pueblo de Dios: oh pueblo trillado y aventado, os he dicho lo que oí del Señor de los ejércitos. Era un pueblo, el pueblo de Israel, que había sido machacado. Había sido, dice aquí, trillado y aventado. Esto también es una figura del estado, en primer lugar, del estado en que estaban y cómo los habían tratado durante esta guerra. Y es una figura de cómo se trabaja el trigo después de haberlo cosechado. El trigo hay que desmijarlo, hay que sacarlo de su cáscara, y con eso se utiliza el trillo. Desde muy antiguo, a veces lo hacían a mano, otras veces pasaban animales sobre el trigo y lo pisoteaban para que se deshiciera y poder sacar el alimento más importante desde dentro. Y luego se inventó un aparato, como siempre el hombre tiene mucha inventiva, inventaron el trillo, que eran como unos tablones grandes llenos de cuchillas, y lo pasaban por encima del trigo. Pues más tarde, aún, si bien pensando en esto, más tarde estos tablones fueron utilizados como instrumentos de tortura a los cautivos. Y eso nos está diciendo que por ahí pasó también el pueblo de Israel. Pero después de todo, hay esperanza. Hay esperanza en el Señor. En primer lugar, hubo un ataque en el año 689 a.C. por parte de los asirios, y Babilonia fue destruida. Pero se levantó de nuevo, y Nabucodonosor hizo un gran imperio que absorbió aún el imperio de los asirios. Pero en el año 539 a.C. llegaron los medos y los persas y destruyeron completamente Babilonia. Por tanto, tengamos esperanza en el Señor, porque el Señor lo que ha dicho lo cumple. Gloria a Dios. En segundo lugar, encontramos una profecía cortita, pero una profecía sobre Edom. El fin de Edom es inminente, lo he titulado. Esta es la profecía que da el Señor sobre Edom. El tiempo llega, y en lo que dura un día, dice el Señor, está todo terminado. Cuando está hablando de Duma, es como un juego de palabras. Duma, Edom, se parecen bastante, pero es que Duma además quiere decir silencio. Y no un silencio cualquiera, sino, podríamos decir, un silencio sepulcral. Como dicen, la paz de los cementerios. Aquí está hablando de esto.
de este silencio que viene sobre Edom. Y menciona Seir, una de las ciudades importantes que tenían los descendientes de Saúl. La tierra de Edom era una tierra rica en minerales, en cobre, en hierro. Eran ricos también porque cobraban peaje. Esto no es de ahora, el cobrar peajes. Cobraban peaje a los que pasaban por sus tierras, porque estaban en un camino comercial. Entonces ellos querían aprovecharse también de ese comercio. Y los que venían desde un lado y querían pasar al otro para vender, tenían que pagar. Y los que venían de este lado y querían ir al otro, pues también se les cobraban peajes. Aunque el rey asirio también les imponía un gran impuesto a ellos. Dice el vigía que la mañana de liberación iba a llegar sobre los israelitas. Pero la noche también llegaría, la noche de esclavitud para los edomitas. Esta es la profecía, esta es la palabra del vigía. Y aún así hay unas palabras de esperanza en esta profecía también. Dice en la última parte del versículo 12: preguntad si queréis, volved, venid. Está llamando a volver. El pueblo de Edom, si lo recordamos, eran antiguos descendientes, antiguos hermanos de la tribu también, que habían descendido desde Abraham, porque de Isaac salieron dos hijos, Esaú y Jacob. Y Esaú terminó odiando a su hermano. Primero menospreciaba todas aquellas cosas sagradas que venían del Señor, pero cuando se lo llevó su hermano, entonces se enfadó. Entonces lloró y planeó su muerte, y por eso su hermano tuvo que huir. Y aunque después hubo una reconciliación, siempre estuvieron odiando a los descendientes de su hermano. Y atacaron muchas veces al pueblo del Señor, y por eso reciben también aquí juicio de parte de Dios. Es bueno saber que hay un tiempo establecido para todo. Dios tiene su reloj, y aunque a veces clamamos como clamarán aquellos que están en el cielo y le están diciendo al Señor ¿hasta cuándo? Nosotros también a veces podemos decir ¿hasta cuándo? Pero el Señor tiene su momento, el Señor tiene su reloj, y el tiempo de juicio llegará para cada uno que lo merece. Aunque hay misericordia y hay perdón para todo aquel que se quiere acercar al Señor. En tercer lugar, encontramos juicio o profecía sobre Arabia. En último lugar, la cuenta atrás para Arabia se ha iniciado. Como si fuera el despegue del Columbia, la cuenta atrás ha empezado. En último lugar, este vigía ya ha mirado a Babilonia, ha mirado a Edom y ahora se dirige a Arabia, cerca del mar. Ahí estaban las tribus en el noroeste y en el este de Palestina y de Siria. Tenían muchos rebaños. Era un pueblo que era conocido por sus excelentes rebaños y por sus tiendas negras, y Dedán y Cedar eran dos de sus principales ciudades. Nos dice que ellos van a recibir juicio cuando los ven.
Y lo segundo que ve es gente escapando de la guerra. Gente escapando de la guerra. Y gente que busca refugiarse. Hoy día con este acontecimiento tan terrible en Ucrania podemos visualizar un poco lo que significa esto. Gente huyendo de la guerra y otros que en la frontera están tratando de socorrerlos. Nos habla de dar agua al sediento. Nos trata de darle comida. Se esconden en los bosques porque no tienen ciudades ya donde esconderse. Estas tribus estuvieron atacando a Jerusalén en el año 875 a.C., durante el reinado del rey Jotam. Y nuevamente el Señor vuelve a fijar un tiempo. En este caso dice, en un tiempo de jornalero, en un tiempo de los que miden, los que están en el campo y miden los tiempos. Fijado ese tiempo, dice que todos los encantos de esta ciudad, de estas ciudades, dejarán de ser. Aún los soldados, nos dice, serán mermados hasta la mínima expresión. Sus grandes y famosos arqueros quedarán apenas unos cuantos. En primer lugar, Uzías, rey de Israel, los derrotó, pero luego los asirios y los caldeos también arrasaron esta nación. La palabra de Dios se anuncia y se cumple. La palabra de Dios se anuncia y se cumple. Así es que Isaías, en visión profética, ve lo que iba a acontecer. Y todo eso, porque es palabra de Dios, aconteció. Uno por uno. Dios, el Dios que creemos, es un Dios que juzga. Es el juez de las naciones. Es el juez de todo el mundo y de cada persona en particular. Y lleva a cabo los juicios pronunciados. Aquí no hay careos, hermanos. Aquí no hay, indemnizaciones. Aquí hay juicio de Dios. Y el juicio, tarde o temprano, viene. La sentencia se cumple, pero como hemos leído en estos versículos, hay esperanza en el Señor. El Señor dice, como leíamos en el versículo 12, volved, venid. Esa es la llamada del Señor. A todo aquel que está viviendo en pecado, a todo aquel que está necesitando de la misericordia del Señor, el Señor te dice, no lo dudes, porque si tú vienes vas a hallar perdón en el Señor. Vas a hallar misericordia. Si clamas a Él y buscas de su perdón, el Señor te lo otorgará. Pero si no, estas son las palabras que el Señor dice en este capítulo. Aquel que machacó Babilonia, aquel que trilló, ahora será machacado y será trillado también por la mano del Señor. Tarde o temprano, como a los de Edom, la sentencia se cumple, pero hay misericordia para los que acuden a Él. Y en tercer lugar, todas las profecías en la Biblia se han ido cumpliendo una por una. Podemos hacer un registro y encontraremos que la mayoría de las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido. Y las que no se han cumplido,
No lo dudes, se cumplirán, porque el Señor va a llevar a cabo cada una de sus palabras. Así es que, para terminar, te digo, decídete, acude a Él y busca su perdón, porque Él está dispuesto a perdonarte. Que el Señor os bendiga ricamente. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?